Y todas a este quinto taller en el marco de la comunidad de práctica que tratará sobre los mecanismos de financiamiento de una iniciativa clúster y otras iniciativas de articulación productiva. Les recordamos que este ciclo de talleres se basa en el intercambio de buenas prácticas entre profesionales del área de las iniciativas clúster de América Latina y el Caribe, con el objetivo de generar nuevas estrategias y formar coordinadores de iniciativas a través del intercambio de experiencias. Les recuerdo que este es un ciclo de talleres, por lo tanto el siguiente taller se realizará el 17 de junio y tratará sobre qué metodología se tiene que utilizar para evaluar los resultados de una iniciativa clúster u otro tipo de iniciativa de articulación productiva. Y posteriormente les dejaré en el chat el calendario de los talleres de este 2025 de la comunidad de práctica. Además, les recuerdo visitar nuestra plataforma de iniciativas Cluster y otras IAP, donde podrán encontrar en nuestras notas informativas un breve resumen escrito de cada taller de las comunidades de práctica de los talleres que hemos llevado a cabo, su respectiva grabación y además las notas técnicas de cada taller. Y también es en esta plataforma donde podrán encontrar toda la información de las actividades que realizamos y encontrarán, por supuesto, nuestro mapa interactivo que visibiliza iniciativas clúster y otras iniciativas de articulación productiva en toda América Latina y el Caribe. Bueno, sin más preámbulos, me gustaría lanzar la primera pregunta del cuestionario. Jorge, si me lo podemos lanzar, por favor. Ahora verán una encuesta. Esa es la dos, Esa es por la favor. 2, es la encuesta uno. Es la encuesta uno, por favor. Esa, exacto. Verán en sus pantallas una pregunta, la cual es cuál es su rol en la iniciativa productiva o colaborativa. Y van a ver bastantes opciones. Una de estas 5 opciones tienen que escoger y luego vamos a ver los resultados. Vamos a darle unos minutos para que todos puedan responder. Bueno, ya contamos con un 80% de participación en la encuesta y voy a finalizar la votación y les voy a compartir los resultados que aparecerán en la pantalla. Como pueden ver, la gran mayoría es coordinador, gestor o cluster manager de una iniciativa de articulación productiva y luego un funcionario de gobierno o entidad promotora de iniciativas colaborativas. Y nos gustaría además que nos comentaran a qué iniciativa clúster o iniciativa de articulación productiva pertenecen en los comentarios, en el chat del grupo, para conocerlos a todos y todas. Bueno, mientras escriben en el chat, me gustaría presentarles a Ana Paula Gómez y Marco Dini. Ambos son oficiales de la División de Desarrollo Productivo y Empresarial. Así que Marco, te doy la palabra. Muchísimas gracias, Maite. Gracias a todos ustedes por estar conectados el día de hoy. Estamos como unas 90 personas conectadas y eh, vamos a empezar un par de horas de discusión o menos, si lo logramos ser más sintético, sobre un tema que es, como decía Maite, uno de los 10 temas que hemos considerado centrales para la gestión, evaluación de la iniciativa colaborativa, de los clústeres y otra iniciativa de articulación productiva, como la hemos denominado, que es el tema del financiamiento. Entonces, para evitar cualquier confusión y expectativa mal repuesta, quisiera arrancar diciendo, tal vez sea obvio, la CEPAL no es una entidad de financiamiento, por lo tanto, no estamos aquí para discutir de cómo la CEPAL puede resolver el tema del financiamiento de la iniciativa clúster u otra iniciativa de articulación productiva. Estamos aquí para discutir entre nosotros, en particular con 4 personas que son exponentes, coordinadores de iniciativas de articulación productiva, que en un momento les presentaré, de cómo ellos han enfrentado el tema del financiamiento.
El día de hoy no puede estar con nosotros Marco Ginás, que es nuestro jefe, director de la división a la cual pertenecemos todos nosotros, es decir, Ana Paola, Maite y yo, que es la División de Desarrollo Productivo Empresarial. Marco ha enfrentado el tema este de financiamiento y otro en un libro que escribió hace tiempo atrás, que de hecho está disponible en internet y si en algún momento quieren se lo enviamos, y que creo plantea la cosa desde un punto de vista bastante interesante y yo quiero inspirarme un poco en esta elaboración que Marco ha realizado en este texto, como para introducir el tema. El tema financiamiento es un tema complejo desde varios puntos de vista. La primera distinción que me parece importante tener presente es que cuando hablamos de financiamiento de una iniciativa cluster, hablemos, permítanme, hablamos de iniciativa cluster para hacerlo más fácil, pero tengan presente que desde nuestro punto de vista el contexto de esta comunidad de práctica es un contexto en el cual nosotros hablamos de iniciativa cluster y otra iniciativa de articulación productiva, porque tenemos muy claro que no todos los países se reconocen el concepto de clúster, ni que toda la iniciativa colaborativa pueden ser reconducidas al concepto de clúster. Hay cadenas productivas que son cosas un poco distintas, hay redes empresariales que son distintos, hay programas de proveeduría o relaciones, vinculaciones de proveeduría, hay proyectos territoriales que son muchas veces multisectoriales, pero con un enfoque territorial marcado y que son igualmente colaborativos, basados en una gobernanza asociativa y orientado al desarrollo productivo. Pero para simplificar, hablemos de clúster. ¿Estamos de acuerdo? Entonces hablamos de iniciativa clúster porque tal vez sea el concepto más corto para describir lo que queremos analizar y analizar la problemática clúster desde el punto de vista del financiamiento, pero entendamos que esta misma problemática se plantea para toda iniciativa colaborativa, toda iniciativa de articulación productiva. Entonces decía, el tema del financiamiento es un tema complejo. La primera distinción que me parece importante hacer es que cuando hablamos de financiamiento de una iniciativa clúster, hablamos por lo menos de dos cosas distintas. Por un lado, es el financiamiento del conjunto de personas, del equipo técnico de profesionales que anima el cluster, que puede ser una persona, que puede ser el cluster manager y un asistente, pero digamos, o en algunos casos, 4, 5, 10 personas, dependiendo de la entidad, digamos, del clúster, de la antigüedad que esta iniciativa tiene, de qué arraigo ha alcanzado, etcétera. Pero primer punto es quién y cómo y cuándo financiar esta estructura profesional. En Chile se dice muchas veces, se habla del financiamiento basal, es decir, de aquellos elementos que constituyen la base, la plataforma del clúster, sobre la cual se arma el resto. ¿Y el resto qué es? La segunda, el segundo elemento importante de financiamiento es el financiamiento de los proyectos o iniciativas o actividades que conjuntamente los empresarios, instituciones, entidades que integran el clúster deciden realizar, poner en marcha y financiar. El tema es quién y cómo financiarlo. Entonces, el primer elemento que hay que diferenciar a mí me parece esto, ¿no? El tema de que una cosa es financiamiento de la estructura basal, quindi dell'equipo promotor del cluster, la otra cosa es la actividad de proyecto. Las preguntas que nosotros como CEPAL tenemos que plantear y lo podríamos conversar con las entidades que promueven esta iniciativa, sobre todo cuando son iniciativas públicas, y cómo justificamos. ¿Por qué una entidad de promoción, inclusive si fuera privada, como en el caso de Colombia, ¿no? Donde la entidad que promueve son las cámaras de comercio, que son entidades privadas, aunque desempeñan una función pública? ¿Por qué estas entidades o la Corfo
Veo aquí a Edelmira, la veía hace un minuto, acá está. Disculpa, se me mueven los personajes en la pantalla, entonces a veces lo pierdo. Pero, ¿por qué la Corfo, por qué una Cámara de Comercio deberían, financiar iniciativas de articulación productiva, ¿no? Entonces, en el caso de la iniciativa, perdón, del equipo de coordinación de una iniciativa clúster, la justificación normalmente tiene que ver con los costos de transacciones, o sea, los costos de crear la base de confianza, de educarte, experimentar, de poner efectivamente en marcha esa capacidad, estos protocolos, esta rutina, esta actividad asociativa que enfrentan costos de transacciones importantes. Y la otra línea de financiamiento que tiene que ver con las actividades o proyectos que los clústeres realizan, se justifica en general por el tema de las externalidades o apropiabilidades de los resultados, ¿no? Se hacen proyectos en conjunto. Bueno, ¿quién se beneficia de estos proyectos? Si el beneficio cae en los bolsillos de las personas que financian el clúster, y si estos clústeres financiados enteramente del sector privado, la verdad, uno debería decir, ¿por qué el sector público debería intervenir ahí? En fondo, se benefician aquellos mismos que financian y la cosa cierra, ¿no? No se requiere un financiamiento adicional. Pero muchas veces no es así. Muchas veces el beneficio de la iniciativa que se emprende cuando es un laboratorio de investigación, por ejemplo, un centro de diagnóstico, cuando es la exploración de una nueva tecnología, cuando es un curso de formación de ciertos recursos, talentos humanos, probablemente tiene externalidades que justifican también la intervención del sector público. El punto es que para ambos casos se pueden buscar respuestas distintas. Y obviamente el elemento de complejidad más grande es que cada uno ahora tenemos 119 personas participando, todo lo que aquí está representando un clúster es muy probable que represente una situación distinta, distinta en términos de número de empresas involucradas, dinamismo del sector, madurez tecnológica, proyecciones de mercado, si son nacionales, locales o internacionales. Cada uno de estos factores cambia la situación, evidentemente. Y entonces la respuesta que se busca al financiamiento de estos dos grandes ítems, en verdad es diferente de caso a caso, lo cual me sugiere que no haya receta definitiva para eh, que valgan para todos. Y además, un tercer elemento de complejidad, estas cosas varían en el tiempo. Cada clúster, cada iniciativa clúster evoluciona en el tiempo y obviamente según el tiempo de madurez del clúster o la etapa de madurez de desarrollo que enfrenta, evidentemente nos encontramos con situaciones, necesidades diferentes. Ahora, hay también preguntas que tienen a que ver sobre cuáles son los recursos. Cuando hablamos de financiamiento, ¿de qué estamos hablando exactamente? ¿Estamos hablando de dinero, exclusivamente dinero, o estamos hablando de otros recursos que se pueden proporcionar para apoyar el desarrollo de estas iniciativas? Y si son otros recursos, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de que de capacitaciones, de tiempo, de contacto, de información, etcétera. Y si hablamos de dinero, sobre el dinero habría que discutir bastante, por lo menos en la literatura se discute cuáles son los riesgos de que los subsidios de la entidad promotora impulsen, consistan en dinero, en fondo no retornable, porque muchas veces se dice eso genera actitudes o puede generar actitudes oportunistas, es decir, de gente, personas, empresas, instituciones que se asocian para aprovechar estos recursos, pero sin efectivamente desarrollar capacidades reales de trabajo mancomunado. En fin, hay mucho tema que podemos ver. La idea es ahora discutir de todo
estos y otros elementos que surjan de las discusiones con ustedes. Como dice Maite, le rogamos mantener el micrófono cerrado y cuando quieran intervenir, levanten ordenadamente las manos. Hay momentos en la discusión que dejaremos también para que ustedes participen, pero por el momento quisiera empezar el debate, esta reflexión con nuestros invitados, con nuestros comentaristas, le llamamos, ¿no? Porque comenten desde su experiencia práctica qué saben de esto, es decir, cómo han enfrentado estos problemas. Lo hacemos como siempre con una guía de preguntas que hemos obviamente discutido previamente, pero que es solo una guía de referencia. Obviamente pueden surgir nuevas preguntas en el camino y lo invito a que dialoguen los comentaristas entre ustedes también. Se lo presento brevemente y después partimos con la primera de nuestra comentarista, que es Carolina Taborda. Entiendo, Carolina, que buenas tardes, gracias por estar aquí, Carolina. Entiendo que tú estás en el aeropuerto o has cambiado de planes. Aquí estoy, Marco. Buenas tardes, pero con buen tiempo, justo para compartir con esta gran comunidad de experiencias y ya después abordar el avión. Perfecto. Entonces empezaremos contigo, por mientras te presento, Carolina, estratega en ciberseguridad y desarrollo de clúster en Latinoamérica. Estás en Costa Rica, ¿verdad? En San José, imagino, ¿verdad? Es CEO del CiberSec, un clúster de ciberseguridad de Costa Rica, lidera iniciativas clave como CyberSec Summit, el CyberSec Challenge y una plataforma regional de formación. Déjeme solo un minuto, Carolina, para presentar rápidamente lo otro colega que escucharemos después. Está con nosotros también Samir Marínez. Samir es líder en desarrollo del sector privado, donde ha impulsado trabajo, proyectos que promueven la intersección entre tecnología, innovación y sostenibilidad en el área del Caribe. Le hemos invitado a Samir porque ha trabajado muchos años apoyando clúster en la zona del clúster y cadena productiva en diversos sectores y países de la subregión del Caribe y nos interesa mucho que nos cuente un poco cómo ve desde su punto de vista con esta experiencia, con este background, el tema del financiamiento. La tercera persona es Ana Velasco. Ana es ingeniera industrial. Desapareciste de mi... Ah, no, ahí te veo, Ana. Disculpa, no. De vez en cuando lo pierdo. Ingeniera industrial, magíster en gestión de la innovación, máster en dirección y administración de empresa. Actualmente es gerente del clúster marítimo de Cartagena y Bolívar. También se ha desempeñado como gerente del mantenimiento competitivo, del clúster mantenimiento competitivo y coordinadora técnica del clúster petroquímico plástico de la región, siempre de la región de Bolívar. Mucho gusto, muchas gracias por tu participación, Ana. Y por último, Marcos Brito. Marcos es chileno e ingeniero civil industrial de la Universidad Adolfo Ibáñez y Master of Science de la Universidad de jaja, Bremerhaven. No sé si lo pronuncié correctamente, tú me corregirás en Alemania. Es desde 2005 gerente de Construye 2025, un programa colaborativo impulsado por la Corfo que se ocupa del sector de la construcción, que después obviamente Marco nos describirá un poco más en detalle, y desde el diciembre del 2024 director ejecutivo del Instituto de la Construcción en Chile. Muy buenas tardes, bienvenido a los cuatro. Como le decía, le damos espacio a Carolina para que tenga tiempo de participar con tranquilidad antes de que tenga que abordar el avión.
La primera cosa que yo les pediría, en verdad, si nos da el tiempo, me gustaría escucharlo a todo, pero empezamos contigo, Carolina, es que nos cuente un poco de Cybersec, 3 minutos, no, no toda la historia entera, porque Cybersec es un clúster grande con una larga historia, pero sí lo esencial. Me gustaría saber, bueno, tanto un clúster de Costa Rica, ¿verdad? Eh, Así es, Marco. Muchísimas gracias y de nuevo un gusto saludarlos. CyberSec es una asociación sin fines de lucro. Fuimos formalmente constituidos en mayo del 2022, justo después del ataque masivo que tuvo Costa Rica. No fue consecuencia de, en realidad fue algo que estaba sucediendo de manera paralela. CyberSec inició con 12 miembros fundadores. Actualmente somos más de 90 miembros entre empresas multinacionales, startups, academias, gobiernos, porque no solo participan instituciones del sector público de Costa Rica, sino también embajadas como la de Estados Unidos, la Unión Europea. CyberSec tiene una estrategia de internacionalización regional. Ya estamos implementando el modelo para República Dominicana y Ecuador también este año. Y básicamente pues trabajamos en desarrollar las capacidades de ciberseguridad en los ecosistemas, no solo desde un punto de vista de seguridad nacional, pero también orientado a la competitividad, entendiendo que en el mundo digital y la economía basada en el conocimiento en la que vivimos actualmente, la digitalización segura es clave para poder ser más competitivos y desarrollar gestiones de innovación. Muchas gracias, Carolina. Seguramente pueden haber muchas preguntas también sobre, para profundizar la realidad del CiberSec. Eh, Aprovechamos tu tiempo y quisiera preguntarte de inmediato, eh, si CiberSec, dijiste, no alcancé a notar, dijiste que nació en el 2022. Ah, noté bien entonces. O sea, memoricé bien. 2022. En el 2022, Carolina, ¿cómo nace Cibersec? Es decir, ¿nace con el apoyo de alguna entidad promotora, pública o privada? Sí, bueno, en Costa Rica se dio un acontecimiento inicial que empezó como desde el 2018 y es el planteamiento desde el gobierno de una estrategia de desarrollo económico territorial basada en clústeres. Desde el Ministerio de Comercio Exterior se define una serie de sectores económicos para poder desarrollar el territorio. Los que conocen Costa Rica saben que somos un país chiquitico, como decimos nosotros, y tenemos la particularidad de que nuestra economía se concentra principalmente en el centro del país, que básicamente es como un 10-15% del territorio, imagínense, y eso que ya de por sí somos pequeños. Por lo tanto, se plantea esta estrategia, se definen la promoción del desarrollo de clústeres en territorios, pero también se definen ciertos sectores económicos que son transversales. Algunos tal vez de ustedes sabrán que parte de los servicios, ¿verdad? En tecnología es uno de nuestros productos de exportación más importantes, además del café, el banano, la piña, ¿verdad? Por lo tanto, ciberseguridad fue un sector económico que se estableció de manera estratégica. En ese momento, pues teníamos dos desafíos: aprender a cómo gestionar un clúster y también aprender de ciberseguridad. Realmente era un tema que todavía en el 2018-2020 seguía siendo nuevo en Costa Rica. Gracias al ataque del 2022 lo pusieron en el tema y creo que eso fue un elemento importante, Marco, porque si algo hemos aprendido, sobre todo en la parte de ciberseguridad, en la gestión de clústeres, es que es importante esa voluntad política, ¿verdad? Detrás nuestro, que si bien nosotros no manejamos fondos públicos, ahí tal vez me estoy adelantando un poquito, eh, pues sí nos ha habilitado muchas posibilidades, sobre todo de conectar con alianzas y estrategias para poder potenciar nuestro modelo. No, me parece súper claro, súper centrado, digamos. Porque si no te interpreto mal, Carolina, tú lo que estás diciendo es que cuando se lanzó esto, la primera contribución, digamos, el primer importante aporte que viene del sector público, en específico del Ministerio de Comercio, ha sido el hecho de destacar el sector
de la ciberseguridad como un sector clave, estratégico, y posicionarlo al centro de las prioridades nacionales en el país. Y eso me parece súper valioso como elemento. Agregaría que quisiera ser más específico sobre esto. Además de esta decisión política, de este apoyo, de este respaldo político que expresaron, ¿hubo aporte materiales de algún tipo? En el caso del sector público, no todavía. En este momento sí nos encontramos en la gestión de ciertos cambios de ley que hizo el Ministerio de Economía para que los clústeres podamos optar por fondos públicos para el desarrollo de proyectos, porque realmente somos una figura tremendamente nueva. Habemos 20 iniciativas clústeres en Costa Rica, de las cuales tal vez 5 o 6 estamos formalmente constituidas. Entonces estamos en ese proceso de crecimiento. En el caso nuestro, el financiamiento ha sido 100% privado y ahí también es la parte de la historia que complementa esta visión y este planteamiento que hace primero el sector público y de repente el sector privado también al escuchar y empezar a sensibilizarse con el concepto. Justamente una empresa multinacional, IBM, fue la primera que dijo, a mí me interesa este concepto y creo que podemos potenciarlo en Costa Rica. En Costa Rica tenemos una alta inversión extranjera de empresas de tecnología que tienen sus operaciones acá en Costa Rica y así fue como se empezó a impulsar la conformación de Cybersec. Muchas gracias, Carolina. Déjame un segundo cambiar de país y de latitud. Yo saltaría directo a Chile porque el caso del programa que coordina Marco es un caso que me parece se pone en las antípodas de lo que acaba de mencionar Carolina. Buenas tardes, Marco. Antes de entrar en materia, yo te pediría también 2 palabras para que nos cuente un poco el programa que tú coordinas. Perfecto, gracias Marco. Saludos para todos. Eh, este es un programa que, como decías tú al comienzo, nace en el año 2015 y es parte de una agenda de productividad y sustentabilidad e innovación del Estado de Chile, en que para todos los sectores principales de la economía se establecen programas estratégicos de largo plazo para el cierre de brechas sectoriales. En este caso, este es un programa enfocado en la construcción que busca entonces, analizó en el 2015 cuáles eran las brechas de este sector y cómo poder ir cerrándolas en un periodo originalmente de 10 años, por eso el nombre de Construye 2025, eh, eso a través de iniciativas y actividades y acciones de manera coordinada con el mundo privado, el mundo público y la academia. Esa es un poco la estructura para hacer frente a un sector tan complejo como la construcción. Marco, ¿puedes darnos telegráficamente una idea de qué significa brechas para usted? ¿Cuáles son las 3 brechas más importantes en las cuales han trabajado en estos 10 años? Sí, por supuesto. Bueno, el concepto de la brecha viene del inglés del gap, ¿cierto? Ujú. De que hay una distancia entre donde quiero estar y donde estoy hoy día. Y y las brechas, originalmente las separamos en 4 tipos de brechas. Brechas tecnológicas, brechas de capital humano, brechas de infraestructura y brechas de tecnología. Las dejé todo así. Entonces, dentro de esas 4 áreas, se crearon, por supuesto, 4 ejes en productividad, sustentabilidad, tecnología, innovación y capital humano también, para que entonces dentro de cada eje fuéramos formulando iniciativas y dentro de cada iniciativa acciones que vayan al cierre de las brechas. Ejemplos ya más puntuales pueden ser, por ejemplo, la falta de normativas para el tratamiento de residuos provenientes de la construcción. Eso ya es una cosa muy específica a la que uno puede llegar a bajar desde un programa de este tipo. Entonces, para atacar esa brecha, se articulan actores que pudiesen dar solución a esto y se accionan desde el programa para que trabajen en conjunto y provoquen el cierre de la brecha.
No, te así como un agradezco, ejemplo. Marco, porque la verdad que esto nos ayuda después a entrar más en profundidad y en detalle sobre qué significan estos dos elementos que yo planteaba al comienzo, ¿no? Lo basal y las actividades, los proyectos, ¿no? Lo basal sería, banalizo un poco, tu sueldo, tu eh, costo, digamos, de tus prestaciones para realizar este trabajo de coordinación tuyo y del equipo que trabaje contigo, si es que hay. Y Ujú. el proyecto significa cubrir el costo de, por ejemplo, organizar, definir una normativa que puede significar estudio, investigaciones, talleres, discusiones, etcétera, etcétera. Tengámoslo presente, después lo profundizamos. Yo quiero solo tocar un punto en este minuto. Cuando el proyecto arrancó con, entiendo, financiamiento público. ¿Podría darnos una luces de qué tipo de financiamiento, qué tipo de apoyo dio el sector público, que en este caso es la Corporación de Fomento a la Producción? Perfecto. Mira, en el 2015 este programa nace con un presupuesto total de alrededor de lo que sería hoy día $1 millón para, para un periodo largo de tiempo, ¿cierto? Eh, pero que se va entregando en parcialidades. Al principio, año a año, teníamos que revalidarnos y pasar a una segunda etapa y a una segunda etapa, a una tercera etapa. Y se canalizó a través de Corfo. Corfo es la Corporación de Fomento de Chile, que depende del Ministerio de Economía. Entonces, Corfo es un brazo del ministerio que puede poner financiamiento a proyectos, a emprendimientos o a iniciativas como esta, que accionan ciertas iniciativas, como planteas tú, pero con ciertas condiciones, por supuesto, y entre estas que el financiamiento que aporta Corfo no puede ser el 100%, tiene que haber aportes adicionales y cuando recién partimos, y estos tienen que ser decrecientes, el financiamiento del Estado. Entonces, cuando recién partimos, como digo, partimos con la condición de que este no fuera mayor que un 80% y el 20% restante bien podía ser de aportes en dinero, pecuniarios, como se les llaman acá, o valorados, que pueden ser también aportes de cosas que no se necesiten comprar nuevamente, por ejemplo, facilitar un salón para hacer un seminario, o también la misma participación de ciertos actores que sus horas de trabajo son de alto valor y, bueno, pueden aportarlas acá al trabajo también colaborativo. Y eso va decreciendo y va aumentando, por otra parte, el porcentaje y la configuración de los aportes de terceros. Perfecto. Muchas gracias, Marco. Volvemos sobre ese punto. Déjeme pasar a Ana Velasco y al clúster marítimo de Cartagena. Ana, ¿puede contarnos preliminarmente de qué se trata el clúster? O sea, algunas noticias que nos permitan localizarlo temporal y geográficamente. Claro que sí, Marcos. Hola a ti, a todo el equipo de CEPAL y por supuesto a las personas que también nos acompañan. Para contarles un poco, el clúster marítimo nació en el año 2018 como una iniciativa que busca promover y posicionar el sector marítimo, ya no solamente pensado desde el ámbito local, sino incluso a nivel nacional. Geográficamente estamos ubicados en la ciudad de Cartagena, zona por excelencia y con una gran vocación para todo el tema marítimo, pues estamos ubicados en todo el mar Caribe y creo que fue ese pues uno de los primeros impulsos que tuvimos como sector para decir, hombre, aquí tenemos unas capacidades muy interesantes, pero estábamos trabajando solitos, ¿no? Cada actor por independiente, pero sí se dio como esa necesidad de unirnos, pero unirnos también para hacernos visibles ante el mundo y especialmente a nivel nacional
porque nos encontramos con que a pesar de que el sector marítimo es uno de los sectores, pues, jalonadores, por así decirlo, de la industria aquí en Colombia, vemos que hay mucho desconocimiento de nuestro sector, especialmente desde la parte pública, ¿no? Entonces, digamos que una de las acciones que hoy tenemos muy marcadas es fortalecer ese conocimiento, esa pedagogía de qué es el sector marítimo, de quiénes son los que lo componen y por supuesto dar esa visibilidad al aporte que hacemos no solamente para el desarrollo económico de la región y el país, sino también pues a nivel social. Graciana, creo que eso nos ayuda bastante a colocarnos, por lo menos en el espacio, y a entender cuál es el contexto de referencia general. Cuando arrancó este programa, Ana, eh, ¿cuáles fueron la entidad involucrada en la puesta en marcha y qué aportaron para poner en marcha este programa? Claro, Marco. Bueno, aquí tuvimos, como quien dice, tres actores principales englobados como ciertas categorías. Por supuesto, los empresarios, beneficiarios y pues sentidores, si puedo llamarlo de esa manera, de la necesidad que les estaba comentando ahora. Tenemos a la Cámara de Comercio de Cartagena en Colombia, pues es muy común que las cámaras de comercio sean quienes lideren el desarrollo y la gestión de las iniciativas clúster. Y pues al ser la Cámara de Comercio también ese articulador a nivel sectorial, pues estuvimos desde el principio liderando el tema. Y el tercer actor, ya desde la parte gubernamental, fue Colombia Productiva. Colombia Productiva, pues es esa agencia del gobierno que en este momento está liderando la estrategia clúster desde el ámbito público y a través de ellos pudimos postular lo que en ese momento era como la idea del clúster marítimo para conformarlo. Fuimos ganadores de la convocatoria y tuvimos la oportunidad de recibir un acompañamiento para la estructuración de lo que fue nuestro sistema de gobernanza, la definición pues de las líneas de trabajo, la cartera de proyectos que en ese momento se priorizó y con base en ello pues pudimos poner en marcha todo lo que en ese momento se estructuró y pues tuvimos como esa lección aprendida que poco a poco hemos ido fortaleciendo y que con el paso de los años nos ha dado unos resultados muy interesantes. Perdóname, solo para entender bien ese punto, Sí. hay una postulación, es decir, hay una convocatoria abierta por Colombia Productiva que se plantea a nivel nacional, entiendo, y Sí, sí, así es. sin discriminación de sector, en el sentido que no es que estaba solo para los clústeres marítimos, era, No, no, no. Por lo menos como clúster tienes la libertad de conformarte, como quien dice, en el momento que así lo consideren necesario, pero el gobierno pues lanza a través de Colombia Productiva una convocatoria, normalmente es anual o cada 2 años dependiendo de la dinámica, y aquí tú puedes postularte. Esta convocatoria tiene la particularidad de o eres una iniciativa ya consolidada y más que todo te postulas con un proyecto en específico que desees ejecutar, o eres una iniciativa que está en sus inicios y que requieres ese acompañamiento para establecer tu hoja de ruta, tu sistema de gobernanza y demás. Entonces, a esa fue a la que se optó y por la cual pudimos ya conformarnos debidamente. solo para dejarlo bien claro, entonces aquí ocurren dos cosas, digamos. Por un lado, una cámara que asume el costo de estructurar el equipo profesional, lo que en Chile llaman basal, digamos, ¿no? O sea, lo que es Marcos en el clúster, perdón, el clúster, en el Transforma Construcciones, ¿no?
perdona, ahora se me escapa el nombre eh, Construye correcto de, 2025. gracias, Construye 2025, ¿no? Entonces, allá hay en Colombia me refiero, hay una cámara de comercio que dice, yo pongo mi funcionario a trabajar en esto para que elaboren una propuesta a la cual, mediante la cual, a través de la cual postulo a los recursos de Colombia Productiva, ¿correcto? Sí, sí, correcto. Y bueno, creo que lo resumiste bastante bien cómo fue nuestro inicio. De hecho, cuando nace una iniciativa clúster, actualmente en la Cámara de Comercio estamos liderando 6 iniciativas. La Cámara en sus inicios asume 100% el costo de los honorarios del equipo y demás. Y en la medida pues que ya la iniciativa va consolidándose, ya comienzan entonces a aparecer los aportes de los miembros que conforman el clúster o vienen temas de financiación de proyectos a los que optamos en convocatorias y demás, pero sí, claramente así fue nuestro inicio. Muchas gracias, Ana. Creo que tocaste, como ya antes Marco lo ha mencionado, un punto sobre el cual a mí me gustaría después volver, que es el tema de cómo evoluciona esta relación público-privado en el tiempo, ¿no? Porque ya Marco dijo, nosotros recibíamos un porcentaje muy alto del financiamiento público, si no recuerdo mal, dijiste 80%, y es progresivamente va disminuyendo en el tiempo, ¿no? Y algo similar hay en el caso de ustedes, porque si no entiendo mal, Ana, ustedes están de alguna forma incrementando los aportes que vienen directamente de las empresas participantes, lo cual significa que obviamente el porcentaje de los aportes públicos o de la Cámara está disminuyendo, por obvia razón. Muy bien. Déjeme pasar un segundo a Samir y después vuelvo contigo, Carolina. Samir, buenas tardes. En tu caso, a mí me gustaría que nos ayudara a eh, sé que en este minuto no estás coordinando o apoyando un clúster determinado, pero sé que en tu experiencia has trabajado en varios clústeres en el Caribe. Entonces, me gustaría que tú nos mencionara dos o tres de las iniciativas clúster más significativas en las cuales has estado trabajando. Eh, de repente puede ser útil también que nos ayude a contextualizar, porque tú trabajaste en una institución determinada, que es una institución financiada con recursos del Banco Interamericano del Desarrollo. Claro. No, Adelante, Sol. perfecto. Bueno, gracias Marco. Buenas tardes a todos. Sí, precisamente laboraba para el Banco Interamericano de Desarrollo como experto en desarrollo productivo y parte de un programa financiado por el gobierno de Canadá, el gobierno de Inglaterra y el Caribbean Development Bank, que se llama Compete Caribbean, un programa focalizado específicamente a desarrollo productivo y ¿a qué se refiere? A mejorar la capacidad de competitividad, de innovación y de adopción tecnológica, mejorar sus capacidades de productividad y de innovación en general. Ese programa tenía dos pilares bueno, tiene porque todavía existe, tiene dos pilares precisos, uno para focalizarse a temas de reformas regulatorias, desarrollo de capacidades institucionales y trabajar con los gobiernos para crear un clima de negocio que habilite las capacidades de innovación y de competitividad en las empresas. Y el segundo pilar es focalizado a financiación directa a las empresas ya con fondos no reembolsables en forma de asistencia técnica, ¿no? Entonces, la manera de acceder a esos recursos, pues las empresas se hacían llamados, en este caso habían vamos a decir, tres instrumentos. Un instrumento estaba focalizado al desarrollo de clústeres y cadenas de valor.
El segundo instrumento estaba focalizado a ecosistemas de innovación y emprendimiento. Y el tercer instrumento a la adopción tecnológica. Dentro del tema de clústeres y desarrollo de cadena de valor, bueno, en todos se hace la manera de poder desembolsar esos recursos es haciendo llamados. Se hace un llamado, clúster de turismo o clúster de pesca o clúster en temas de economía azul o clúster que tienen que ver con resiliencia climática. Se hace una temática específica que se prioriza de acuerdo vamos a decir, al mandato de los donantes. Y bueno, se le exige a los participantes, se le da un tiempo a que presenten una propuesta conceptual, ¿no? Y esa propuesta conceptual se evalúa, se conforma un comité de evaluación para ver si cumple con los requisitos mínimos para que puedan obtener una asistencia técnica para presentar o preparar lo que llamamos un plan de clúster, ¿no? Y ese plan de clúster se llevaba entonces a un panel de inversión y el panel de inversión recomendaba si esos proyectos eran, vamos a decir, meritorios para ser invertidos o recibir los recursos del COMPIT para su implementación. Una vez fueron recomendados, esos recursos se veían los componentes o las actividades y se determinaba el tipo de asistencia técnica y se contrataban los consultores, ya sea consultores individuales o firmas consultoras. Y quiero hacer un pequeño ejercicio aquí de diferenciar un poco del tema, y yo sé que Marco mencionaste un poco de las diferencias de clusters, ¿no? Pero es importante el concepto de clúster en países desarrollados y el concepto de clúster en países subdesarrollados y sobre todo el concepto de clúster en países insulares, ¿no? Entonces, el concepto de clúster en general se entiende que hay un intercambio colaborativo entre empresas, competidores, pero también está la academia, está los centros de investigación, está el gobierno y hay recursos de capital humano, hay recursos técnicos, hay recursos de infraestructura. O sea, es un concepto bastante robusto. Ya cuando y se focaliza más a desarrollo de altas tecnologías, ¿no? Y eso es en los países desarrollados. Ya cuando lo aterrizamos a los países subdesarrollados o países insulares donde hay muchísimas barreras o debilidades, pues tema de capital humano o tema de recursos en centro de investigación o centro de investigación que no necesariamente cubren una cierta área de investigación, academias y demás, pues entonces ya el clúster se viene más a un tema de asociación de empresas que tienen una problemática en común. Y la problemática en común puede ser mejorar sus procesos operativos, mejorar su mercadeo, su promoción, mejorar algún tipo de producto o mejorar el acceso a mercado ya con certificaciones y acreditaciones, ¿no? Entonces, todos esos, los que presentan las propuestas, muchas veces son liderados por lo que mencionaron aquí, lo que le llamamos BSOs, que son los Business Support Offices, o sea, las agencias de apoyo al sector empresarial, que son cámaras de comercio, Ministerio de Industrias, agencias de exportación o sea, de promoción a la exportación e inversión, que como líder, perdón. No, disculpa, era solo para entender bien el punto, porque yo soy lento y tú andas rápido, entonces a veces me pierdo. No, tú dices que hay la convocatoria que hace Compete y los clústeres se asocian con el apoyo de estas entidades Correcto, para participar. O sea, correcto, me interesaba subrayarlo porque muchas veces lo damos por sentado, pero el tema del financiamiento, sobre todo cuando los canales de transmisión son a través de un llamado, de una licitación o de una convocatoria abierta, requieren de que los potenciales beneficiarios se asocien, se agreguen, elaboren la propuesta, y entonces puede haber o no haber un apoyo adicional. Y este correcto, apoyo adicional puede venir, tú decías, mencionaste, me llamaba la atención, mencionaste tanto entidad pública como entidades privadas, ¿no? Tú correcto, mencionaste correcto. tanto Ministerio de Industria
como asociación empresarial o cámara. ¿Es Y hay que correcto? tomar un contexto que la mayoría de las empresas en estas zonas, en esta región, son MIPYMES o son Ajá, pymes, ¿verdad? El 90% son pymes, muy ajá. pequeñas, con unas necesidades muy precarias, y están muy enfocalizadas al día a día. No necesariamente están, déjame buscar recursos. Entonces tiene que haber un champion, y generalmente ese champion es ya sea una cámara de comercio o una agencia de promoción a la exportación e inversión que quiere desarrollar un sector en específico, ya sea la pesca, ya sea una manufactura de algo o X, ¿no? Entonces tiene siempre un champion que lidera ese proceso de presentación de propuesta. Es interesante, me parece que hay una diferencia con el tema de Colombia. En Colombia hay una entidad que es la Cámara de Comercio que asume el liderazgo de aglutinar Correcto, estos empresarios y con estos empresarios participa la licitación de Colombia correcto, Productiva. En el correcto. caso de usted, como que el puntapié inicial viene de la entidad de financiamiento, de Compit. Es Compit que lanza la El llamado. licitación, el llamado, y en función de esto, entidades que de nuevo son entidades intermedias de apoyo, ayudan a los empresarios en la formulación de la propuesta. Claro, pero algo que quiero también especificar es que ese llamado se hace ya después de un proceso de consultas, ¿no? Ok, El COMPIT hace un proceso de consulta con los diferentes actores, tanto a nivel nacional como regional, ok. para determinar, mira, voy a lanzar un llamado de este tipo, ¿qué tú crees? ¿Cuáles son las necesidades específicas? Y se construye en conjunto con los actores que lideran el proceso de transformación productiva. Ok, perfecto. Me parece súper interesante. Creo que eso no ayuda a esta distinta experiencia. Tengan presente que también en el caso de Chile hay un tema que no es precisamente un llamado, no lo definiría así, por lo menos, no sé si tú, Marco, estás de acuerdo, pero hay un financiamiento que se canaliza a través de agente intermediario que ayudan la conformación de estas entidades. ¿Por qué destaco esto? Porque en verdad, cuando hablamos de financiamiento, ya sea que nuestro sombrero sea lo de un cluster manager, o sea lo de una cámara o de una entidad pública que promueve los clusters, muchas veces la tentación es de poner la atención exclusivamente al tema del dinero, lo cual es muy importante, evidentemente, pero no es lo único que tenemos que mirar. Es decir, hay que crear las condiciones para que estos recursos puedan ser utilizados apropiadamente por el conjunto de actores que están conformando un clúster. Y por lo tanto, el proceso de aglutinamiento, ¿cómo se dice?, de asociatividad, de crear grupo, tiene que tener su camino paralelo, ¿no? Simultáneo si quieren, pero tiene que existir. De lo contrario, la cosa puede no resultar efectiva. Déjeme regresar un momento a Carolina. Me preocupa tu avión y no quisiera que te quedara abajo por el entusiasmo de conversar con nosotros, pero tampoco me gustaría que te fuera sin compartir otros elementos de la reflexión a partir de tu experiencia, Carolina. No, primero quería preguntarte si tenía comentario hasta aquí y si no, tocar un tema que a mí me parece muy interesante en tu caso, que es el tema de los empresarios. Pero te dejo un momento el espacio para reaccionar hasta por los puntos que hemos conversado. Gracias, Marcos. Sí, bueno, por un lado, todavía tengo hasta la 1:30, 30 minutos más, treinta y Dale. cinco, para estar aquí tranquilos y poder compartir, así que no se preocupen. Em, Creo que, bueno, es muy interesante y sobre todo ahora con los aportes de Samir, ¿verdad? Yo creo que una de las principales lecciones que tenemos que tener muy en cuenta es esa realidad del concepto clúster y cómo se aplica el modelo a nuestra realidad. Creo que es clave el tener esa aspiración hacia
lo que está sucediendo en otros territorios, en los países desarrollados, las oportunidades que tenemos. Esa ambición tiene que estar porque al fin y al cabo esa es la que nos está moviendo a mantenernos en esa evolución. Pero sí que es cierto que la realidad es completamente diferente, ¿verdad? Sobre todo si nos empezamos a establecer en las áreas de innovación, que sabemos que es uno de los ejes claves de un clúster, porque lo que buscamos es promover la innovación hacia la competitividad, pero sí que es cierto que algunos de nuestros ecosistemas no están listos para eso. Y ahí es donde está la clave también de esos diseños estratégicos muy personalizados hacia lo que cada uno de nuestras iniciativas está desarrollando para poder entender eh, cómo organizar todas las posibilidades que tenemos de desarrollo, porque en realidad hay muchas oportunidades y el clúster justamente busca eso, facilitar las mejores oportunidades y posibilidades. No lo podemos hacer todo a la vez, tenemos que ir por partes y tenemos que priorizar, aunque el libro o el manual o las experiencias internacionales nos digan, no, hay que hacerlo así, ¿verdad? Porque no necesariamente aplica. No, perfecto, Carolina. Estoy de acuerdo contigo. Es una provocación interesante la que nos hace Samir, que comparto plenamente. De hecho, creo que muchos de los razonamientos que nosotros hacemos aplican a realidades que ni siquiera pueden ser consideradas clúster en sentido estricto, como decíamos al principio, y que deben ser adaptadas. Y yo respecto a esto, considerando tu experiencia, Carolina, y considerando que tú trabajas en Costa Rica, es un país chico, como tú misma decías, un país estratégicamente localizado, con algunas incipientes industrias que se han ido desarrollando gracias también al impulso de los clústeres, etcétera, pero que es evidentemente nuevo en el desarrollo de muchos sectores productivos. En este contexto nace el clúster CyberSec, como lo llamas tú. ¿Pueden hacer un clúster, entonces, Carolina, sin apoyo del sector público, sin dinero del sector público? Eso, tú eres la demostración de que esto puede suceder, inclusive en un país que no es el centro del mundo, digamos, del punto de vista del sector específico, porque yo, antes de la existencia del clúster CyberSec, no habría nunca considerado Costa Rica como un actor relevante en esta materia. Hoy ustedes han cambiado un poco esta historia, este relato. Y, sin embargo, antes no era así. Ustedes crean un clúster en un sector nuevo para el país y lo hacen sin apoyo público. ¿Puede decirnos algo de esto? Claro, Marco. Sí, yo creo que sobre todo es comprender los diferentes tipos de apoyo. Justamente ahora que CyberSec se encuentra en su estrategia de internacionalización para evolucionar a lo que comúnmente se llama un superclúster, que va a ser compuesto por diferentes clústeres en otros países de Latinoamérica. Parte de los criterios que hemos definido y sobre todo por el tema que nosotros abordamos, que es ciberseguridad, es la voluntad de los gobiernos. Un gobierno, un sector público que no le da la importancia y la seriedad a la ciberseguridad, en realidad es un país que no es que no pueda desarrollar un clúster en ciberseguridad, por supuesto que lo puede hacer, pero le va a llevar más tiempo. En el caso del sector público en Costa Rica, sí fue clave, como les digo, el que no nos facilitaron fondos necesariamente, pero primero nos facilitaron la formación. Tenemos que recordar que en la adopción de estos nuevos modelos innovadores, así como la adopción de la transformación digital, nos centramos siempre en tres componentes, ¿verdad? De los procesos, la tecnología y las personas. En este caso, Costa Rica tuvo la visión de empezar a formar y somos un grupo de gerentes de clústeres que fuimos formados incluso por el BID con un contenido que nos preparó para empezar a diseñar estos procesos. Eso fue clave. Y el gobierno, sobre todo, nos ha dado ese apoyo para
conectar con aliados estratégicos, conectar con las embajadas, que al fin y al cabo son las que nos dan acceso a los fondos de cooperación internacional. En este caso, pues sí, y bueno, eso ha sido también una característica que tal vez es un tema para otro taller, ¿verdad? Que es también la injerencia política que puede haber en estos temas. Para mí, una de las grandes diferencias entre un clúster y una cámara, y que dicho sea de paso, nosotros contamos de hecho con 2 cámaras fundadoras que fueron las que nos apoyaron muchísimo, sobre todo en la parte de administración, es que no tenemos una posición realmente política, ¿verdad? Nosotros no velamos por los intereses de un sector productivo y vamos a hablar al Congreso, sino que brindamos un apoyo más agnóstico, estratégico, orientado a la parte de innovación, a la parte técnica, a la parte educativa. Por lo tanto, nuestra interacción con el ecosistema es un poco diferente. Por eso es que nos complementamos y nunca vamos a competir, porque ambos podemos desarrollar grandes oportunidades en el ecosistema. El clúster es un modelo totalmente colaboración. Todos han tenido que contribuir. Como les decía, de hecho, en Costa Rica, emprender, porque al fin y al cabo este proceso de montar el clúster es un emprendimiento. De hecho, muchas veces cuando yo presento el modelo de CyberSec, yo les digo, o sea, si quieren ubicarnos desde el punto de vista empresarial, nosotros somos un startup. Es que no he cumplido ni 3 años y estoy en ese proceso apenas. Por lo tanto, hemos requerido el apoyo de diferentes organizaciones, abrir las cuentas, y ya aquí voy a caer en detallitos operativos, pero abrir cuentas bancarias nos tomó un año hacer el registro de la personería jurídica. Entonces, ¿qué sucedió? Que la Cámara, por ejemplo, de Industria nos brindó el apoyo administrativo en el primer año, porque había que empezar a operar. Ocupábamos cobrar las membresías, empezar a desarrollar los diferentes procesos, y ahí poco a poco ya hicimos la transición a una operación 100% independiente. Las empresas en nuestro caso fueron claves. Como les digo, fue la visión inclusive de una empresa multinacional, que esa fue una parte interesante, así a nivel de anécdota. Imagínense lo que era, lo que ha sido o fue en su momento constitución a una empresa como AWS, a Cisco, a Microsoft, a IBM, irse a sus operaciones internas a decir, ocupo un presupuesto porque quiero fundar un clúster de ciberseguridad en Costa Rica. Esas conversaciones fueron bastante interesantes, ¿verdad? Porque realmente fueron muy visionarias en estas empresas multinacionales y ellas fueron las que dieron tracción. Creo que Costa Rica, si bien es cierto, tal vez no tenía un posicionamiento tan fuerte en ciberseguridad específicamente, sí sabemos que Costa Rica es uno de los países latinoamericanos con un alto nivel educativo, y esa educación de la población ha permitido un alto nivel en sus competencias digitales. Por eso es que tantas empresas de este tipo han empezado a operar acá en Costa Rica. Y una característica interesante de CyberSec es que CyberSec no representa únicamente fabricantes o empresas proveedoras de servicios de ciberseguridad. En Costa Rica defendemos y protegemos el mundo. ¿A qué me refiero con esto? Opera el SOC más grande de Latinoamérica de IBM desde Costa Rica. El SOC global para Equifax Global, que protege a toda la operación global de Equifax, opera desde Costa Rica. De empresas de dispositivos médicos operan en Costa Rica. Por lo tanto, es una visión también de un sector privado que entiende, de nuevo, como decía en mi intervención anterior, que la ciberseguridad no es solo un tema técnico de protección digital, sino una estrategia competitiva para mantenerse en el negocio y poder asegurar el tener mejores oportunidades de desarrollo. Te agradezco muchísimo, dijiste un montón de cosas interesantes, quiero retomar solo dos. Primero, me interesa mucho esta cosa que tú llamaste supercluster. Espero que hayan aplicado al intercluster de economía de conocimiento, porque el desarrollo de un proyecto conjunto intercluster latinoamericano es exactamente el objetivo de esa convocatoria. Pero no conversemos de esto, porque si no nos desviamos mucho. Dijiste también otra cosa muy atingente al tema del financiamiento, que si bien no ha recibido apoyo
en dinero han recibido tanto apoyo político como manifestaste antes. Segundo, formación en tema de cómo se gestiona clúster. Tercero, contacto con instituciones y embajadas. Tú mencionaste que son clave para el desarrollo de su estrategia de internacionalización. Y tercero, cuarto, Ansi, el apoyo administrativo que le han proporcionado la Cámara, ¿no? Sobre todo en los primeros años de funcionamiento. Entre paréntesis, ahora CyberSec tiene una personería jurídica propia. Quindi ahora Sí, tienen correcto. cuenta abierta a su nombre, Mm, contratan a la persona a nombre de ustedes, perfecto. así No, es. yo quería preguntarte dos cosas y después eh, pasamos a lo otro compañero y te retomamos si todavía tenemos tiempo. Y si no, desde ya te agradezco, Carolina, ¿eh? No, lo primero es, ¿sientes que en tu experiencia las cosas habrían podido ser distintas, las velocidades mayores o que algo haya faltado por no tener apoyo en dinero? Es decir, el hecho de no disponer de cash, de algún tipo de aporte en dinero, ha de todas maneras condicionado su estrategia, para bien o para mal. Mm, esa es una muy buena pregunta, Marco. Yo creo que, a ver, una de las realidades de la gestión de estos modelos clúster es que si bien hay muchos ejemplos a nivel internacional, como bien lo decía Samir, cada modelo es muy propio, por así decirlo, ¿verdad? Entonces no es tan fácil como que yo le diga a Ana, bueno, Ana, pásame el manual con todos los lineamientos y venirme yo a implementar exactamente lo que Ana está llevando. Creo que todos los que compartimos aquí experiencias de gerencia de clúster, y eso me ha sucedido, ¿verdad? Y sé que muchos de los que me están escuchando van a decir, sí, yo he pasado por eso, ¿verdad? La figura y el perfil de un gerente de clúster es una figura multigerencia, ¿verdad? Y más cuando estamos arrancando. ¿Eso qué quiere decir? Que yo soy la gerente de recursos humanos, soy la gerente financiera, soy la gerente general, soy la gerente de comunicación, de mercadeo, de ventas, ¿verdad? Y ahí puedo seguir en todos los roles que tengo, eh, donde nos permite pues también tener una visión pues 360 de lo que estamos desarrollando. Y sinceramente, pues yo creo que nosotros, bueno, contamos con el apoyo, 7 empresas fundadoras, 7 empresas multinacionales fueron las que nos dieron el apoyo del capital de tracción. Y yo creo que esa fue una visión estratégica muy interesante de, de que una de las decisiones cuando se empezó a conformar este modelo de gobernanza para ya formalizar el modelo tal cual de CyberSec, la primera decisión que tomaron sabiamente fue ocupamos garantizar la operación de un año, por lo menos, porque tiene que haber alguien, ese champion que decían, ese gerente. O sea, si esto, una organización y sobre todo una organización que lo va a tener como recargo, ¿verdad? Que es su segundo trabajo y que de repente no va a recibir ingresos, no va a acelerar el proceso, ¿verdad? Entonces, esa fue una de las principales decisiones que tomaron, de decir, ok, ocupamos garantizar por lo menos ese año. Y empezar a buscar a esta primera persona, ¿verdad? Que en este caso fui yo y que me tocó, a mí me entregaron, ¿verdad? Una hoja en blanco y me dijeron, tiene un año para hacer esto sostenible y poder garantizar su salario. Y me tocó empezar desde comprar el dominio hasta abrir la cuenta de correo, abrir los perfiles de redes sociales, todo el proceso. Y bueno, pues por suerte, ¿verdad? Y lo digo por suerte porque viniendo del área del diseño y de las artes, por supuesto, me siento un poco resistente a los números, así que puedo confesar que la gestión financiera no es mi fuerte. Sin embargo, pues he logrado administrar bien la gestión del clúster y eso resultó que los fondos que me habían dado para un año se extendieron para los 2 primeros y que todavía tenemos capital porque logramos empezar a hacer ese flujo de dinero, ¿verdad? Con las membresías inicialmente, después en el segundo año ya entramos a diversificar con patrocinios, ya este año estamos con proyectos de cooperación internacional y así vamos, ¿verdad? Sigue la parte de inversiones y vamos generando ese dinamismo, ¿verdad? Entonces, Perdona, perdona.
Ujú. Dijiste rápido tres cosas que me parecen muy importantes. Uno, la membresía, lo segundo, el patrocinio y lo tercero son los proyectos internacionales. Sí, proyectos de cooperación internacional, ¿verdad? Con fondos, por ejemplo, de los Estados Unidos, de la Unión Europea, ¿verdad? De todas estas iniciativas que están desarrollando proyectos en Latinoamérica. Si tú piensas en el futuro del CyberSec, te lo imagina sostenible a través de un mix de ingresos, de fuentes. Sí, de hecho, bueno, desde que iniciamos, ¿verdad? Ya con las operaciones totalmente independientes, desde el primer año ya nos certificó el equipo financiero, porque sí tengo un equipo contable, ¿verdad? Outsourcing que nos apoya con todas las gestiones, sobre todo fiscales. Nosotros en realidad ya somos sostenibles, ¿verdad? Lo que pasa es que esa sostenibilidad también es algo que aprendí, de nuevo, no vengo del área de las finanzas, ¿verdad? Entonces de repente yo lo veía como una meta de que iba a llegar a ser sostenible y ya, ¿verdad? Iba como a relajar eso y ya me iba a poder centrar en las cosas tal vez que me divierten más, como es el diseño de proyectos o de modelos de gestión. Y la sostenibilidad es un proceso continuo, no podemos dejar, soltarlo, ¿verdad? Tenemos que garantizar que se hagan los cobros oportunos de las membresías, tenemos que garantizar que estamos llevando bien el presupuesto de cada uno de los proyectos. En el caso de CyberSec, cada una de las acciones y actividades que desarrollamos son autosostenibles. No tenemos capital para hacer un evento que tenemos que pagar nosotros, sino que todo tiene que desarrollarse. Por lo tanto, ese orden, esa administración es clave para garantizar esa sostenibilidad y es un trabajo del día a día, entendiendo que empieza también a dinamizar todos estos componentes, ¿verdad? Del año uno, o sea, mi base financiera eran membresías. Ya sabemos que para el nivel de maduración que tenemos, las membresías van a empezar a representar tal vez el 25% de las operaciones. Todavía no hemos llegado a eso. De hecho, nosotros todavía tenemos una gran dependencia de las membresías, lo cual es algo que también tenemos que ir solventando porque en realidad no, eso no nos permite crecer, ¿verdad? Ocupamos otro tipo de fondos y por eso es que ya estamos gestionando proyectos de cooperación internacional, ya estamos aprendiendo de nuevo porque ha sido todo un proceso de aprendizaje, aprender a hablar con inversionistas, a levantar fondos. De hecho, Samir, ahí cuando ya estemos en República Dominicana, el siguiente tema, te aviso, va a ser ciberseguridad y vamos a entrar a aprender a hacer esos levantamientos de fondos con inversionistas porque va a ser necesario. Perfecto, te agradezco muchísimo, Carolina. No diste un buen pase para ir explorando el tema de la participación empresarial en en los otros proyectos. Y yo iría a ti, volvería a Marcos sobre esto. Marco, el día de hoy, Construye 2025, eh, ¿qué tanto está financiado por los empresarios? Digo, pregunto si no es demasiado indiscreto, si es una información confidencial, me dices. Perfecto. Bueno, como tú mencionabas al principio, hay una parte que es basal y otra parte que es aportes para proyectos en particular, ¿cierto? Hoy día tenemos en ese ámbito un aporte muy importante del Banco Interamericano de Desarrollo, pero es para un proyecto puntual. Ahora, el basal hoy día es del orden de 70% subsidio y 30% de aportes privados que se dividen a su vez en aportes valorados y financieros. Un aportante importante acá, en nuestro caso en particular, es la Cámara Chilena de la Construcción, que es un gremio bastante poderoso y que ha visto interés en el desarrollo de este tipo, en este programa en particular. Y no solo a través del programa está colaborando, sino que también a través de otras iniciativas que han nacido del programa y la Cámara las ha tomado y también ha ayudado a financiar. Entonces, si ya sacáramos la cuenta final, yo creo que sería una ecuación bastante compleja porque eh, hay distintas participaciones accionarias, por decirlo así, en ¿No? los proyectos que han ido creciendo desde este programa.
Y también, bueno, dentro de los aportes que recibimos también, aparte de la Cámara Chilena, hay un par de universidades, por ejemplo, y una asociación de empresas inmobiliarias. Pero también está un ejemplo que es bastante interesante, en nuestro caso, que es un consejo que nació desde el programa, que partió como una mesa de trabajo y creció tan rápido que en algún momento teníamos 150 empresas ahí y se decidió al cabo de un par de años ponerlo en manos de una agente operador también, de una secretaría ejecutiva, y se empezó a cobrar membresías a los participantes. Por supuesto que el número se redujo, la primera reacción, pero hoy día de nuevo está en ese orden de 150 empresas que pagan una membresía anual por participar ahí, y por lo tanto esa es una iniciativa 100% privada hoy día, tal como la que mencionaba recién eh, eh, Carolina. Carolina. Entonces, se van generando iniciativas, se van generando proyectos que también van captando el interés del sector privado, y eso es un poco nuestro propósito. O sea, Ujú. si el sector privado aquí no pusiera nada, no se interesara o dijera bien mientras están, y si no están bien también, ya no existiríamos hace varios años. Entonces, es una prueba que tenemos que ir pasando año tras año y demostrar al Estado de Chile que hay un interés por parte del sector privado, que hay un ánimo de colaborar también, y colaborar, por supuesto, que con recursos. Y desde ahí, el ir también dejando iniciativas que luego pueden seguir por sí mismas, porque también Carolina hablaba del supergerente, del multigerente, y es verdad. O sea, en algún momento uno se ve haciendo tantas cosas que tiene que ir soltándolas, porque si no ya no puedes hacerlas bien. Entonces, en este mismo ánimo es que tuvimos que soltar este consejo, por ejemplo, para que otros lo administraran y cobraran. Yo al principio no quería que fuese así, yo quería que siguiera siendo gratuito y que nadie tuviera que pagar por estar ahí, pero en algún momento ya me di cuenta que no daba más. Y efectivamente hoy día es un organismo mucho más grande. Y gracias a eso y gracias a esos recursos que no generan utilidad, sino que se reinvierten en el mismo organismo, ha ido cobrando mucha fuerza. Y hoy día tiene colaboración internacional, y hoy día tiene también otro tipo de patrocinio. Déjame entender mejor esto del consejo, porque no he entendido bien por qué una empresa paga una membresía para estar en un consejo que se crea al amparo del Construye Claro. 2025 como grupo de trabajo, porque empieza así, ¿no? Sí, es un caso bien particular, pero tendría que haber dicho el nombre completo. Es el Consejo de Construcción Industrializada. Ujú, Entonces, esto es una manera distinta de construir, donde proliferan mucho los prefabricados industriales, que vienen un poco hoy día a revolucionar este sector de la edificación, que es más bien tradicional. Entonces, habían varios exponentes, en este caso en Chile, que tenían productos de este tipo, y no sabían a qué, no llegaban a mercado. O sea, sabían que tenían una solución buena, económica, de bajo riesgo, rentable, pero el mercado no los tomaba porque no los veía como algo seguro. Entonces, de ahí nace un poco la necesidad de agruparse y tener una voz conjunta. Hoy día somos 80 empresas, somos 90 empresas que nos dedicamos a esto, tenemos varios casos de éxito. Entonces era más fácil crear una fuerza que levantara esta nueva manera de construir, a que ir individualmente cada uno. Entonces, de ahí que vale la pena pagar esa membresía y trabajar en conjunto. o Y sea, hoy lo día que eso ha hace, permeado incluso a las políticas públicas. Ya es parte del programa de gobierno hoy día la construcción industrializada. lo que el Consejo de la Construcción Industrializada realiza es un esfuerzo de visibilidad, de dar Tal cual. visibilidad a este sector. Y para eso Así es. los miembros pagan, digamos. Claro, pagan y en producto obtienen distintos espacios de visibilización, Ujú, efectivamente, donde ellos exponen sus tecnologías, exponen su capacidad productiva, y también buscan alianzas, y también buscan partners y clientes, por supuesto. ujú.
Perdona, Samir, vi que levantaste la mano que quería intervenir. Estás en mute. No, 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 parece que fue Ah, de sin querer. acuerdo. Sí. No, no, de acuerdo, no te preocupes. No, Marcos, yo te iba a preguntar respecto a esto, o sea, te estaba preguntando respecto a esto, porque me parece que el tema importante tiene que ver con cómo se motiva un empresario a eh, intervenir en este proceso. Y en particular, en el caso de ustedes, ¿cómo ve la sostenibilidad futura de este programa? Porque en fondo también hay que resolver los temas del financiamiento basal, que hoy tú me dices sigue siendo por un 70% Sí, subsidiado por el sector público. así es. Bueno, este programa ya lleva 10 años, por lo tanto está bien posicionado y hay un acuerdo sectorial de que continúe. Por lo tanto, Corfo nos va a pedir, lo más probable, un mayor aporte desde el lado privado, puede ser, o puede ser desde la academia o incluso de otras instituciones públicas, pero que sea de terceros, que no lo tengan que financiar todo ello. Y eso es natural, por supuesto, porque se tiene que mostrar un interés. Entonces, en ese propósito, nosotros vamos ahora a desarrollar una nueva hoja de ruta que ofrezca una nueva línea de trabajo, a lo mejor nuevas temáticas o nuevos focos que sean del interés tanto para el sector privado, para la academia y para incluso los ministerios públicos, y que ellos, al ver este valor, también estén dispuestos a colaborar y ser parte de este financiamiento basal. En nuestro caso, Marco, hay que agregar que no solamente se paga al gerente y su equipo, que somos 3 personas, sino que también eso, nuestro basal es 50% recursos humanos y el otro 50% nosotros lo reinvertimos en temas de comunicaciones, de gestión de eventos, de reuniones, por supuesto que hay que arrendar salones, poner café y todo eso. Siempre al principio nosotros era muy fácil decir, nosotros ponemos la mesa y las galletas y ustedes conversen, porque nuestra capacidad de articulación se basaba un poco en eso, en juntar a todas las partes interesadas y hacerlas resolver un problema. Y también en algunos casos viajes, por supuesto, nacionales e internacionales, en el caso que se requiera, también es parte del presupuesto. Pero yo diría que hoy día, y también una entidad que nos administre, eso también tiene un costo, por supuesto, del orden de un 15% del subsidio. Eh, Sumando todo, al final uno dispone de una organización, pero también yo quisiera hacer énfasis en las comunicaciones. Para nosotros ha sido muy clave trabajar muy de cerca con nuestras comunicaciones, digo, con nuestra agencia, porque si no muestras lo que estás haciendo o no pones en el cartel que hay problemas que solucionar, no se ven. Cuando nosotros empezamos a hablar del problema de los residuos, del problema de los contratos, la capacitación del capital humano, algunos problemas eran invisibles o estaban escondidos en el tapete y, y se preocupaban de otros problemas que eran más evidentes. Y cuando los empezamos a sacar y empezamos a mostrar estas brechas que decía al principio y las empezamos a cuantificar y decir cuánto cuesta esto, cuánto duele esto, y nos dimos cuenta que eran dolores importantes, ahí, por supuesto, tanto el gremio como el sector público nos puso atención y dijo, bueno, trabajemos juntos en solucionar estas problemáticas. Así que eso también es muy importante dentro del basal. Último, Marcos, te agradezco. Ana, en el caso de usted tenía una curiosidad. Cuando un clúster como el clúster marítimo participa en una licitación de Colombia Productiva, experimenta restricciones, es decir, los fondos de Colombia Productiva pueden ser accesibles bajo ciertas condiciones, tiene que cumplir con ciertas condiciones, o los fondos se destinan, por otro lado, a cierta actividad y no a otra,
cómo es el tipo de el mecanismo de financiamiento en el caso digamos, de los clúster colombianos con Colombia Productiva, en tu experiencia por lo menos. Claro que sí, Marco. Bueno, te comento, allí digamos que no hay restricciones en cuanto al tipo de clúster que se pueda postular. Digamos que de pronto te pueden pedir como ciertos años de existencia del clúster, por ejemplo, Ujú, o que en el proyecto puedan verse beneficiarios mínimo tanta cantidad de empresas, ¿sí? Acá más que todos los proyectos o la selección de los clústeres beneficiarios va más encaminada es a las líneas de acción priorizadas por las convocatorias. Por ejemplo, en estas últimas convocatorias de Colombia Productiva se han enfocado en líneas como la sostenibilidad, transición energética, encadenamientos productivos, temas de internacionalización, talento humano y temas por el estilo. De hecho, en la convocatoria de 2023-2024, el clúster marítimo fue beneficiario de un proyecto en donde el proyecto estuvo encaminado en dos líneas, encadenamientos productivos y temas de transformación digital. Entonces, ahí vemos como que esos parámetros bajo los cuales nosotros nos guiamos para la formulación de los proyectos y eventualmente optar por esa financiación. ótimo. Me parece que ustedes están destacando un punto que no sé si es tan evidente y que me gustaría poner de relieve, digamos, que el funcionamiento del clúster, de una iniciativa clúster, no depende solo de la entidad que promueve, la Corfo, que lanza, transforma, Ujú. de la entidad, no sé, de la Cámara de Comercio de Bolívar, que considera central para el desarrollo de su departamento el sector marítimo y que por lo tanto hace el esfuerzo y aprovecha de la convocatoria de Colombia Productiva. Depende también de un contexto, de un entorno institucional, de un conjunto de actores, ¿no? El hecho de que, como decía Carolina, teníamos también una Cámara de Industria que nos prestó al apoyo, el hecho de que podamos contar con embajada o con otras instituciones que nos ayudan. Por ejemplo, en el caso tuyo, Ana, Colombia es un país que tiene un nivel de desarrollo institucional relativamente interesante, es decir, por poco que yo lo conozca, sé que seguramente operan instituciones como SENA, bueno, hay instituciones varias en el sector agrícola, está el MINTIC en el área de tecnología de información, está el Ministerio de Ciencia, hay fondos para hacer convocatoria que son fondos regionales por el Sistema General de Regalía. ¿Ustedes aprovechan como clúster de todos estos? ¿O qué tan importantes son estos otros recursos, Ok, contactos, instituciones, digamos, para el desarrollo de su estrategia? perfecto. Bueno, mira que en el clúster marítimo pasa algo bien interesante y es que hasta el año pasado que tuvimos el proyecto de Colombia Productiva que les acabo de comentar, el aporte o la financiación venía directamente desde la Cámara y desde las empresas que conforman el clúster. Sin embargo, hemos comprendido y hemos interiorizado la necesidad de tener esa diversificación de ingresos, como lo mencionaba Carolina, ¿sí? Y estas entidades que tú estabas mencionando hasta hace un momento, las veíamos más en materia de aliados, pero de aliados para desarrollar una actividad muy puntual, o es que venga, vamos a desarrollar un evento del sector y te invito para que tú seas conferencista y des tu visión de lo que en ese momento estábamos trabajando, pero hoy el clúster a través de su comité ejecutivo ha entendido la necesidad de esta diversificación de ingresos que necesitamos
y es por ello que tenemos dentro del clúster una mesa que se especializa en temas por lo menos de gestión de proyectos tecnológicos y de innovación, a través de las cuales ya tenemos un mapeo inicial de esos posibles proyectos a presentar a diversas fuentes de financiación, ¿sí? No solamente a nivel de convocatorias nacionales, sino también con fondos de financiación internacional, ¿sí? Entonces, eso sí me pareció bastante interesante con respecto a los casos que hemos venido estudiando, porque quizás en algunos momentos para otros la experiencia ha dicho que no, desde el principio estamos optando por fuentes de financiación que nos ayuden a sostenernos, pero en el caso de nosotros no ha sido así. Hasta el momento pues hemos tenido la ventaja de que con los aportes que realizan las empresas y que ha venido entregando la Cámara de Comercio de Cartagena, hemos podido sostenernos en el tiempo, hemos podido apalancar diversas acciones de impacto para nuestro sector, pero lo que esperamos es lo que decía Carolina, ¿no? Que la sostenibilidad no solamente es para un año, sino que esto sea pues de manera gradual en el tiempo. Entonces, ha sido como algo bien, bien importante. Y aquí quiero comentarles algo que en la sesión preparatoria les estuve comentando, ¿no? Hasta el año pasado, dentro de ese esquema de financiación, con los recursos que se aportaban desde las empresas, se cubría al equipo clúster. Acá en la Cámara de Comercio de Cartagena, el equipo base, como tú lo mencionabas, Marco, está compuesto por dos personas que están de lleno en la operación del clúster. Está un gerente y está el coordinador, y se vinculan más personas en tanto haya proyectos que así lo demanden. Y por supuesto tenemos al equipo base de la Cámara que brinda soporte pues en temas administrativos y de operación. Sin embargo, este año desde la Cámara de Comercio de Cartagena estamos implementando un piloto y es la vinculación directa de los gerentes clúster. Es decir, que eso que destinábamos en honorarios por contratos de prestación de servicios, hoy la Cámara lo está asumiendo como nómina. Y esos recursos que ya no van para esos honorarios de gerente clúster se inyectan directamente para iniciativas como proyectos de impacto para el sector y demás. Primera vez que estamos desarrollando este piloto. La idea es que, bueno, ahorita a mitad de año podamos tener como un primer balance de, venga, esto sí nos está funcionando o de pronto este no era el esquema, pero fue una decisión que se tomó incluso con participación de los empresarios y que, bueno, esperamos que ya bajo este esquema tengamos también unos adelantos importantes porque ya estamos hablando que el gerente clúster está 100% de lleno ejecutando su plan de acción y pues articulando a todos los actores para que esto tenga pues unos mejores resultados. No, me parece súper interesante, hiciste bien en recordarlo, Ana, porque en la imagen que yo tengo, un proceso hacia la sostenibilidad iría en la dirección opuesta. Es decir, si tú lees la literatura, te dice lo que tenemos que hacer es que pasar desde un apoyo que viene de la Cámara a un apoyo que es cada vez más responsabilidad de los empresarios. Por lo tanto, normalmente se esperaría lo contrario. Me parece muy interesante que señale este caso, porque evidentemente nos ayuda a poner atención sobre la eficacia de los mecanismos de gestión que podemos delegar o que pueden descansar en el aporte del sector privado, porque ustedes están diciendo, de alguna forma, si no te interpreto mal, es mejor que esté la Cámara detrás de estos profesionales porque esto nos garantiza una mirada de más largo plazo, una mirada estratégica, una dedicación total, etcétera. La verdad refleja lo que dice Marco Ginás en el capítulo 5 de su libro y te agradezco mucho que hayas tocado este punto porque introduce un elemento de evaluación
importante. Es decir, tengamos cuidado con estos aspectos porque el tema no puede ser resuelto con así como un algoritmo, con una solución fácil, digamos. Porque efectivamente hay mucha variable y muchas consideraciones que hacer en cada caso. Yo quería preguntarte telegráficamente, porque nos estamos comiendo todo el tiempo. No sé, Maite, después nos avisa si hay preguntas de parte de nuestro público, pero quería terminar rápidamente, antes de pasarte la palabra, Maite, con dos preguntas, una a Ana, una a Samir, que van en esta dirección, que es el tema de lo que ya tocamos con Carolina y al cual le deseamos un muy buen viaje, porque creo que a esa altura sí ya está en el avión. No, ¿cómo se hace para motivar a la empresa? ¿Cuáles son los factores, los detonantes, los elementos? Considerando que estamos hablando de dos realidades distintas, me interesaría un poco entender su punto de vista sobre esto. Ana. Claro que sí. Bueno, la experiencia nos ha dicho que el mayor motivante es encontrar esos puntos de convergencia entre todos los miembros del clúster. Sabemos que cada uno tiene sus realidades, cada uno tiene sus necesidades, pero al entrar bajo un esquema clúster siempre les dejamos en claro que aquí venimos a trabajar en conjunto, no por una necesidad en particular. ¿Sí? Y, Y si hay y una esto, necesidad, sí, adelante, no, Marcos, perdona, tranquilo. esto es suficiente para que los empresarios pongan dinero arriba de la mesa. Entonces, allí venimos al punto que quiero enfatizar y es que bajo ese esquema de colaboración que siempre les inculcamos a ellos, nuestra mayor motivación es el desarrollo de proyectos que impulsen el sector por los que les comentaba anteriormente. Este es un sector que en Colombia, desde la parte privada, está muy consolidado, pero cuando nos vamos hacia el sector público, por ejemplo, solamente por ponerles un ejemplo, en temas de beneficios tributarios y arancelarios, creeríamos que estamos en pañales frente a otras naciones, tanto en Latinoamérica como en el resto del mundo. Entonces, cuando nosotros llegamos ante un empresario, mira, es que el clúster hoy está liderando todo un estudio para realizar una propuesta de ley ante las instancias nacionales en las cuales busquemos beneficios tributarios y arancelarios para el sector, todos comienzan a decir, oye, esto me interesa, cuéntame más, ¿sí? Y de hecho, hoy lo estamos haciendo. Otra de las motivaciones que tiene un empresario al entrar al clúster, primero, al estar bajo este liderazgo desde la Cámara de Comercio de Cartagena, se traduce en que estamos con una institución, con la Cámara, que tiene una credibilidad en el sector empresarial, pero que también tiene una experiencia en ese fondeo de recursos tanto a nivel nacional como internacional para proyectos. Caso contrario de que de pronto se lanzaran las empresas por sí solitas, que en muchos casos no tienen la experiencia en la formulación del proyecto y demás aspectos que se puedan tener allí, ¿sí? Y luego pues encontramos ya unos beneficios más en tema, por ejemplo, de relacionamiento. Si bien este es un sector en donde eh, no sé, voy a colocar solamente un ejemplo, para mercadear o para vender una embarcación, pues ya ellos tienen unos esquemas muy robustos en su equipo comercial y demás. Si hemos identificado una necesidad y es la red de proveeduría o la industria auxiliar. Muchos de ellos, por desconocimiento de las capacidades que hoy tenemos acá en Cartagena, optan por contratar esos servicios complementarios y demás por fuera de la ciudad, pero mira que hoy tenemos un clúster de mantenimiento que ya cuenta con esas capacidades para atender. Y es donde entramos nosotros como Cámara de Comercio en articulación. Mira, aquí tenemos todo esto, conócelo, te lo ponemos sobre la mesa. Y un cuarto beneficio que sí quiero resaltarles, pero de manera impresionante, este es un sector que está trabajando hoy por fortalecer su tema de internacionalización como sector, porque ya les mencioné que de manera particular
ellos tienen clientes pues en otras partes del mundo, pero como sector, hoy estamos trabajando y aquí lo hacemos muy de la mano con ProColombia, que es la Agencia Nacional de Promoción de Exportaciones, ¿cierto? En donde a través de todo un plan de trabajo guiamos a nuestros empresarios para que comencemos a tener esas experiencias internacionales. Y de hecho, el año pasado tuvimos varios casos de participaciones en misiones, incluso temas de ruedas con inversionistas y demás. Y oh sorpresa, ha sido también un motivante para que empresas que están viendo esos resultados digan, yo también quiero ser parte del clúster. Entonces, creo que te los puedo resumir en esos puntos y bueno, creo que tampoco vamos, esto como que no es la verdad absoluta, sino que cada día vamos encontrando otros puntos u otros elementos para agregar valor a lo que hoy hacemos como clúster, pero son esos los que podría resaltar en primera instancia. Fantástico. Yo concluiría con tu palabra, Samir, siempre sobre ese punto, salvo que tú obviamente quieras comentar otros aspectos, ¿no? En tu experiencia, ¿cuáles son los factores que crees que pueden incidir en ser más efectivo, digamos, para motivar a las empresas a no solo participar, sino también financiar una iniciativa colaborativa como un club? Sí, no, muy buena pregunta. Bueno, en el caso subregional en el Caribe, culturalmente no hay una cultura de colaboración, ¿no? Entonces, esa cultura de colaboración se requiere de un actor que pueda liderar y ser el champion de entender bien las necesidades para identificar un punto en común entre los diferentes miembros del clúster, ¿no? Y lograr un consenso de lo que se quiere, cuál es la problemática y hacia dónde se quiere ir, ¿no? Entonces, yo creo que es un proceso en construcción. La confianza es muy importante porque desde la confianza se construye la gobernanza y de la gobernanza se pueden realizar todas las iniciativas en adelante, ¿no? Una vez se entiende cuál es el rol de cada quien, pero eso requiere de un trabajo de confianza y sobre todo en un contexto donde no hay cultura. Ahora, el mayor motivante es competitividad, ¿no? Al final, los empresarios quieren acceder a mayor mercados o no ser penalizados por un mercado, por falta de acreditación, por falta de tecnología, por falta de certificación, por falta de un capital humano. Y ellos entienden y están muy conscientes de eso y dicen, bueno, yo solo no puedo. Si me sumo a dos o tres o cuatro, pues juntos podemos trabajar y entonces ya viene como tenemos un problema en común, un enemigo en común y nos conviene a todos del sector trabajar en conjunto para poder seguir ser competitivos y tener acceso a mercados y no ser penalizados en el mercado de exportaciones y demás. Yo creo que al final ese es el mayor motivador. Y ya luego vienen, ¿verdad? A medida que van saboreando la colaboración y cooperación y viendo los beneficios, pues vienen, bueno, yo quiero innovar un poco más, quiero hacer un poquito más de esto, un poquito más de ello, y eso se va dando sobre la marcha, ¿no? Pero yo creo que lo principal y el mayor desafío en la región es la gobernanza, la confianza, la cultura, y eso se da cuando hay un elemento de competitividad y se da, te lo había mencionado la última vez que hablamos, en sectores donde los empresarios tienen una cierta trayectoria en el mercado, hay una cierta madurez y entienden su deficiencia, pero están muy claros hacia dónde quieren ir. Y cuando están claros hacia dónde quieren ir, pues es más fácil tener una colaboración entre otros actores. Ya en mercados más, vamos a decir, incipientes o inmaduros o que los actores no están muy seguros hacia dónde van, pues no siempre se da de esa manera y cuesta más construir, vamos a decir, el proyecto de clúster, ¿no? Samir, de los clústeres en los cuales tú has trabajado, ¿hay alguno que se hayan mantenido en el tiempo después de que han agotado, digamos, los recursos que habían recibido?
Sí, te quería responder a eso que tú mencionaste, en qué momento el sector empresarial invierte de su plata, ¿no? Y Ujú, precisamente una vez se logra esa confianza, esa gobernanza y se hace un plan piloto y se ven los resultados, que hay mejorías en productividad, mejorías en acceso a mercado, mejorías en ingresos, pues ellos ven, ok, aquí ya se hizo el proceso de reducción del riesgo de la inversión inicial en algo que ujú. ellos desconocen y entonces ya ven el producto de esa inversión, entonces sí invierten. Lo he visto en el sector de pesca, por ejemplo, en Belice, en el clúster de camarones, en el clúster de langosta, en Granada lo he visto en el clúster de tuna, de yellowfin tuna, también en Bahamas, en el clúster de langosta igual. Y también el sector de turismo, turismo sostenible, hay más cohesión porque entienden que más organizados pueden tener mejores productos y la colaboración tiene una coherencia frente al turista, ¿no? Y se ve el fruto, ¿no? El turista gasta más, se siente más en servicio, entonces tú ves eso que sí se da y entonces invierten y siguen, hay una continuidad más allá del subsidio o del fondo no reembolsable o la asistencia técnica que se dio, pero esa asistencia técnica fue crucial para sentar la base, ¿no? Muchísimas gracias, Samir. Yo diría, Maite Anapé, que podríamos concluir con esta palabra. Yo creo que han surgido numerosas ideas interesantes sobre las cuales podemos volver a seguir, digamos, reflexionando. Efectivamente, se confirman un poco las impresiones que yo deducía de la nota del capítulo 5 del libro de Marco, que eran que el tema financiamiento es un tema evidentemente complejo para el cual no hay una respuesta única, hay estrategias que se tienen que diseñar caso a caso y hemos tocado varios de estos temas, no todo lo que teníamos en agenda, pero el tiempo es limitado. Me pareció súper interesante las discusiones sobre cuáles son las fuentes de financiamiento, que no solo es la fuente de apoyo, porque no solo es financiamiento en dinero. Me pareció súper interesante esta discusión de la diferenciación entre iniciativa basal e iniciativa, o sea, aporte a lo basal y aporte a las actividades de los clúster. Muy interesante este razonamiento sobre la evolución de la estrategia de financiamiento a lo largo del tiempo de vida de los clúster y esa proyección que hemos visto es distinta de caso a caso hacia el futuro y hacia la sostenibilidad. Mm, Le agradezco una vez más y te devuelvo la palabra, Maite, por si tiene pregunta o comentario que queramos responder en los últimos 14 minutos. Sí, muchas gracias Marco, muchas gracias a todos los comentaristas, estaba tomando nota atentamente a todos sus comentarios. Me gustaría preguntarle a nuestros oyentes si es que tienen alguna pregunta que les gustaría realizar a viva voz o si no también a través de nuestro chat, pero sería interesante que si quieren realizar una pregunta puedan alzar la mano y les daríamos la palabra. Si tienen alguna pregunta a nuestros comentaristas o a Marco, quien es el moderador. Sintética, porque tenemos poco tiempo, Exacto, pero con tenemos mucho poco gusto. tiempo. O también la pueden dejar escrita en el chat. Bueno, no veo ninguna mano alzada. Entonces yo sugeriría, Maite, que procediéramos con la encuesta de salida. Sí, perfecto. Ok. Hola, ¿cómo están? Bueno, qué pena, sino que acá ¿Ya? no sé qué está pasando, pero la opción de levantar la mano no me aparece. Yo Perdón. sí tengo una pregunta especial para Marcos,
porque en su intervención él mencionaba que también aparte de las empresas que forman parte de su clúster, hay un aporte también como de entidades de la academia. Me pareció escucharte, Marcos. Entonces, sí quisiera conocer de pronto un poco cómo trabajan ese esquema, porque en el caso del clúster marítimo los aportes se están realizando directamente desde empresas, cámaras y cuando tenemos recursos de proyectos, y la academia para nosotros es más como un aliado en materia de formaciones y cosas así, pero no lo tenemos contemplado como un aportante directo de la iniciativa. Entonces sí quisiera como conocer un poco más sobre eso. Sí, claro, Ana. Hace ya unos 5 años atrás tuvimos la exigencia de tener un aporte cierto pecuniario, o sea, en financiamiento para el basal del programa. Y ahí empezó un proceso que culminó finalmente con un aporte significativo desde la Cámara Chilena de la Construcción, que como decía hace un rato, es un gremio bastante grande y que está muy integrado en distintas áreas de negocio, pero el gremio dijo, yo no quiero ser el único, o sea, si voy a poner recursos tienen que haber otros. Y la verdad es que hicimos un ejercicio en aquel entonces de ir a nuestra gobernanza la gobernanza del programa hay un consejo estratégico o antes llamado directivo, donde hay 28 instituciones, que hay ministerios públicos, hay universidades y hay instituciones privadas, principalmente agrupaciones, colegios profesionales, institutos, etcétera. Y, y fue una vuelta que tuvimos que dar con un poco, con bastante poco plazo. Entonces, en aquel entonces comprometimos a través de convenios de colaboración financiamiento de dos universidades, una pública y una privada, y también, como decía hace un rato, de una asociación de inversionistas inmobiliarios. No seguimos con el proceso en aquel entonces porque ya con eso cumplíamos con lo que necesitábamos y estábamos con otras urgencias también, pero hoy día, como también lo mencionaba, tenemos que rehacer ese proceso y con un poco más de tiempo y un poco más de foco también, pero lo bueno de esos aportes es que van directamente al presupuesto basal, vale decir, cuando una de estas dos universidades nos hace una transferencia, no va con condiciones ni nada, o sea, va a la cuenta y nosotros tenemos libertad en disponer de esos recursos, si bien para salarios, para comunicaciones, para viajes, o como nosotros mejor estimemos eh, que se puedan invertir. Cabe sí señalar, y es importante, que los recursos del subsidio Corfo tienen sus restricciones, por supuesto. O sea, se pueden utilizar dentro de un marco de referencia que Corfo permite y también de rangos, también de valores para los distintos usos, pero no así cuando son aportes. Entonces, esos aportes nosotros los guardamos en una cuenta aparte y los usamos y nos dan un poco más de libertad también para pagar cosas que a lo mejor nos costaría más pagar si lo hiciéramos con el subsidio. Eso también es un punto importante a considerar. Dale, Marcos, muchísimas gracias. Súper, súper clara la información. Gracias a los dos, en verdad. Creo que son interesantes estos intercambios de detalles que en verdad Sí, sirven para el diseño de programas y proyectos. Entonces, yo creo que esto tipo de conversaciones que nosotros esbozamos en estos espacios, en estos talleres, en después puede seguir adelante en forma, como decirlo, privado, canales directos. eh, por otro lado, si quieren nuestro aporte, el aporte de la CEPAL, para establecer contacto con alguna de estas entidades o instituciones con las cuales no han logrado establecer este diálogo, cuente con nosotros también. Y si hay de parte de algunas instituciones, veo, no sé, a Sheila ahorita aquí con nosotros, ¿no? Que están recién empezando, no digo en tu caso, Sheila, porque tú coordinas un clúster, pero sí
el estado ah, de Chiapas estuviera interesado en profundizar algunos de los temas, desde financiamiento, el tema de la confianza, etcétera, con algunos de los actores con lo cual hemos estado trabajando. Bueno, la idea es precisamente esta, que facilitemos este intercambio de práctica, de experiencia, etcétera. Así que cuenten con nosotros. Samir, que tiene que retirarte, te agradecemos muchísimo, pero creo que ya estamos en la conclusión, así que Maite, yo sugeriría pasar a la... Sí, antes de que se vayan todos, les pedimos que se queden un momentito porque tenemos nuestra última encuesta, que son solo 2 preguntas para que todos la puedan responder. Jorge, que es nuestro asistente, las va a liberar ahora. Jorge, por favor, para ver si podemos liberar esta segunda encuesta con 2 preguntas. Muchas gracias, Perfecto. Jorge. Muchas gracias, Jorge. Les recuerdo además, por mientras votan, de que todas las grabaciones y breve resumen de los encuentros de estos talleres de la comunidad de práctica se encuentran disponibles en nuestra plataforma de iniciativas Cluster y otras iniciativas de articulación productiva en la sección de notas informativas. Pueden ver que arriba ya hay 4 notas informativas con su respectivo resumen y grabación y nota técnica, perdón, donde además van a poder encontrar los contactos de los comentaristas que participaron de esas otras talleres. Y acá, luego que se finalice la votación, la encuesta, les voy a dejar el link donde pueden ingresar a nuestra plataforma. Y además comentarles que dentro de esta plataforma también está el mapa interactivo, que tiene el propósito de visibilizar estas iniciativas clúster de articulación productiva de América Latina y el Caribe. Que vamos a esperar que finalice la votación. Bueno, ya contamos con más de un 70% de participación, así que la vamos a finalizar y les voy a compartir los resultados que van a poder visualizar en su pantalla en estos momentos. La primera pregunta es: ¿qué le pareció este taller de la comunidad de práctica? Y la segunda es si considera que esta actividad contribuye a mejorar su trabajo. Así que bueno, Muchísimas sí, les recuerdo por los demás que bueno, pueden encontrar nuestro calendario de talleres también en nuestra plataforma, que les acabo de dejar el link en nuestro chat de acá de la reunión. Y próximamente va a estar disponible el link para poder registrarse en nuestra sesión, que no va a ser en mayo, nos vamos a saltar a junio por esta vez. Así que a partir de junio vamos a retomar, 17 de junio, vamos a retomar nuestros talleres de la comunidad de práctica para formar em, interesados en iniciativas clúster. Muchas gracias sí. a todos nuestros comentaristas, muchas gracias Marco, Ana Paola, como siempre, nuestros colegas. Gracias. Maite, corrígeme si me equivoco, pero el próximo debería ser sobre evaluación, ¿verdad? Claro, ¿cómo evaluar una iniciativa clúster? ¿Cómo se hace la evaluación y el seguimiento de una iniciativa clúster? Así que estamos eh, en espera de su sugerencia y propuesta también. Un grande saludo a todos los comentaristas, Ana, Samir, Marcos y bueno, a Carolina que estará viajando. Y a todos ustedes que han Gracias a todos. acompañado Hasta esta luego. discusión.